¿Qué tal, querido estudiante de segundo año de secundaria? Bienvenido a una clase más de nuestro curso de Educación Cívica. El día de hoy, en nuestra sexta clase de este tercer bimestre, vamos a hablar acerca de los derechos humanos y el Estado. Pero, como podrás ver en tu pantalla, este tema lo vamos a dividir también en dos clases. La primera parte la veremos el día de hoy y la siguiente parte la próxima semana. Para iniciar, ¿consideras que el Estado llega a cumplir su rol de promover el respeto de los derechos humanos? ¿Qué dirías acerca de eso? Te doy unos minutos para que lo pienses. Muy bien, estoy seguro de que habrás respondido de la manera más adecuada en base a tu pensamiento. Comencemos entonces ahora sí con nuestro tema del día de hoy. El respeto a los derechos humanos es lo que llega a caracterizar una verdadera democracia. Sin embargo, pasaron muchos siglos para que la doctrina de los derechos humanos llegase a obtener un reconocimiento global. Y es que hoy en día es necesaria la labor conjunta tanto del Estado como la de la ciudadanía para llegar a asegurar que ésta se cumpla de una manera plena. Hablemos entonces acerca de los derechos humanos, pero comencemos conociendo un poco acerca de su historia. Déjame contarte una breve historia de los derechos humanos. Los derechos humanos están basados en el principio de que todas las personas somos iguales. Sí, esto lo habíamos visto la semana anterior. Lamentablemente, muchas sociedades del pasado estaban constituidas sobre la desigualdad. ¿Por qué? Esto debido a que la esclavitud, las diferencias raciales o hasta incluso el propio nacimiento entre la clase noble y la clase casta, también teniendo por ejemplo al género, llegaban a determinar el lugar que las personas tenían en una determinada sociedad. Así también como lo que podían hacer, incluso se determinaba en lo que tenían que trabajar y hasta si debían de estudiar o no. Es decir, en el pasado, si alguien nacía granjero, toda la vida tenía que dedicarse a esa actividad. No tenías, por ejemplo, la oportunidad de estudiar o la oportunidad de querer cambiar de profesión. No, simplemente dentro del espacio que nacías, en ese espacio pasabas el resto de tu vida. Sin embargo, durante los siglos XVII y XVIII se sucedieron varias revoluciones. ¿Qué buscaban esas revoluciones? Lógicamente, llegar a poner límites al poder absoluto que existían dentro de las monarquías. Hablemos entonces de algunas de estas revoluciones. Por ejemplo, la famosa Revolución Gloriosa que sucedió en el año 1688 dentro de Inglaterra. Esta fue la revolución que llevó a la independencia de los Estados Unidos. Esta se generó en el año 1776. Y también a este grupo de revoluciones se une la Revolución Francesa, en el año 1789. Por lo tanto, estas revoluciones no solo llegaron a producir cambios de gobierno, sino también cambios dentro de la sociedad. Por lo tanto, dentro de esa época, algunos pensadores comenzaron a afirmar de que las personas eran iguales y libres de nacimiento. Por lo tanto, se tenían que reconocer dentro de las leyes. Esto, lógicamente, generó un gran apego por parte de la población. Y es que sí, estas revoluciones le permitieron al granjero a quien tomamos en un modelo anterior, pueda ahora dedicarse a otra cosa. A que sus hijos puedan estudiar, puedan trabajar y puedan ellos mismos elegir acerca de su futuro. También comenzó a abolir un poco acerca de la esclavitud que estaba viviendo por esa época. Por lo tanto, las condiciones para la vida y también para la sociedad mejoraron un montón. Es así como, volviendo un poquito en esta historia, en el año 1688, la Revolución Gloriosa llegó a impulsar, o mejor dicho, impuso a la monarquía de Inglaterra dentro de un parlamento en el que estaban representados no solamente los nobles, sino que también ahora deberían de estarlo otros ciudadanos. ¿Por qué? Porque ahora estos gozaban de libertad de expresión, gozaban de vida
y también podían hacer sus peticiones. Por lo tanto, casi varios siglos después, por fin se llegó a considerar un poco de los derechos humanos dentro de las sociedades. Pero la historia lógicamente no termina ahí. Continuemos hablando un poco más acerca de esto, el reconocimiento global de los derechos humanos. Y es que lo que hemos mencionado no se dio a nivel global, sino en determinados países. Es así como en el año 1945, a raíz de todos los horrores que había vivido el planeta gracias a la Segunda Guerra Mundial, los países decidieron formar la Organización de las Naciones Unidas, o también conocida como la ONU. Esta organización, asimisma, sancionó ese mismo año la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por eso que un 10 de agosto del año 1948 se dio por fin la tan esperada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero así como tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, existen también otros pactos y convenciones que también se encargan de velar por que estos derechos humanos se cumplan. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También tenemos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Muy bien, entonces hasta aquí, mi querido amigo de segundo año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana.